noches, gracias por acompañarnos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Hoy hablaremos de una de las instituciones de salud más importantes del país. Se trata del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa Reyes. La institución celebra su 30ª reunión anual y la investigación, así como la cultura y la prevención, serán los temas centrales en esta ocasión. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Enrique Reyes Muñoz. Enrique, gracias por venir. Gracias, Mesa Cuadrada. Él es investigador de este instituto y como todas las noches nos acompaña en esta Mesa Cuadrada Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Vero? Buenas noches. Pepe Ureña. Buenas noches. Y Luis Carlos Ugalde. Hola, Javier. Yo soy Javier Oliva y lo invito a ver la siguiente cápsula que hemos preparado para usted como introducción al tema. Hoy en día la salud de los mexicanos es un tema de seguridad nacional. La prevención es una tarea que se ha convertido en prioridad para nuestro país. El Instituto Nacional de Perinatología, la institución más importante en América Latina en su género y cuyo antecedente más antiguo data de 1921, se ha dado a la tarea de investigar y crear protocolos de prevención para evitar las enfermedades crónicas no transmisibles desde el vientre. En el caso de no prender las alertas y guiar a los pacientes a una vida más saludable, el problema tomaría grandes magnitudes. Las mujeres de 30 a 34 años de edad presentan la tasa de diabetes gestacional más alta. 10% de las mujeres embarazadas que se atiende en el Instituto Nacional de Perinatología desarrolla diabetes gestacional. Con el tratamiento perinatal, que es 3 meses antes del embarazo, 9 meses de gestación y los primeros 2 años de vida, la situación podría cambiar para bien radicalmente. Un estudio del 2005 demuestra que niños de 5 años, hijos de mujeres que desarrollaron diabetes gestacional, de ellos el 5% desarrolló el síndrome metabólico, también conocido como el síndrome X. La única encuesta nacional de salud y nutrición 2012 muestra que la prevalencia de hipertensión arterial en México fue de 31.5%, de los cuales 47.3% desconocían que padecían esta enfermedad. Las cifras están claras y el Instituto Nacional de Perinatología está trabajando para combatir desde el vientre este tipo de padecimientos para tener una población más saludable y activa, con el reciente evento llamado El origen perinatal de las enfermedades del adulto. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos de vuelta. Acabamos de escuchar y de ver esta cápsula sobre la importancia que tiene este instituto. Y yo siempre he tenido la idea, evidentemente sin ser un experto en la materia, ni mucho menos, Enrique, pero me parece que todo el proceso de gestación con lo que serán después personas que demandarán servicios, trabajarán, se desarrollarán en el país, pues es como la semilla, ¿no? Como su entrada en este ambiente. Y a mí me parece que un país como el nuestro, sabemos que está muy bien calificado este instituto a nivel de América Latina, pues tiene una responsabilidad muy grande, sobre todo por ser una parte clave del sector público en términos de salud. Así es, Javier. El instituto básicamente fue diseñado para ser la cuna de la investigación en el ámbito perinatal. Es decir, tiene mucho que ver con las políticas implementadas a nivel nacional derivadas de la investigación que se realiza en este instituto. Ahora, en esos términos, antes de pasar la palabra a Verónica, ¿cuáles serían los retos que tú ves ahora, no solamente para el propio instituto, sino para la política de salud en materia de perinatología? Bueno, hoy día, como lo abordaremos en nuestra 30ª reunión anual, el título de la reunión es El origen perinatal de las enfermedades. Es decir, estamos al margen de lo que se hace a nivel mundial en relación a la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la enfermedad cardiovascular y el síndrome metabólico, que son las principales causas de mortalidad actualmente en nuestro país. Hoy día se habla mucho de que los ambientes a los que se enfrenta el feto en la vida intrauterina van a tener una repercusión en la infancia y en la edad adulta de estos bebés.
Es por eso que en el instituto estamos enfocados ya a tratar de establecer intervenciones que nos permitan prevenir desde la vida intrauterina los riesgos que va a tener ese bebé a futuro en la edad adulta. Verónica. Sí, gracias, Enrique. A ver, la primera pregunta me parece que la estás tocando aquí y sería definir qué entendemos por el periodo perinatal, precisamente porque hay todo una rama de la ciencia médica que lo atiende y que va, ahorita tú me dices exactamente, pero que abarca desde el embarazo hasta los primeros años de vida, ¿no? Sí, realmente nosotros podríamos ir más allá en el periodo perinatal desde los 3 meses antes de la concepción, desde lo que podríamos hacer en 3 meses antes de que se planee un embarazo, los 9 meses del embarazo y los primeros 2 años de vida. Digamos que es lo que abarcaría el periodo perinatal. Y lo que es muy interesante es precisamente ver, bueno, tú estás hablando incluso del cuidado de una madre potencial, ¿no? Desde incluso antes de que se embarace, por el impacto que se ha visto seguramente, ¿no? De toda la parte desde alimentación, ¿no? Digamos nutrición, hábitos como puede ser el tabaco, el alcohol o drogas, el estado de ánimo, ¿no? Cómo eso repercute en la salud primero del feto en el embarazo y después digamos, no solo en el recién nacido, sino hasta la edad adulta, ¿no? Es correcto, es correcto. La evidencia científica derivada de estudios básicamente en animales, realmente es complicado hacerlo en humanos, pero la evidencia científica de estos estudios han demostrado que si la mujer empieza su embarazo con una condición adversa, un ejemplo podría ser sobrepeso y obesidad, que en México el 53% de las mujeres en etapa reproductiva tienen sobrepeso u obesidad. Específicamente hablando de la población del instituto, el 20% de la población llega con obesidad. Entonces, el hecho de llegar con obesidad ya condiciona que esa mujer embarazada tenga cierto ambiente adverso para el bebé en la etapa intrauterina y ya por el hecho de que la mujer empezó su embarazo con obesidad, ya ese bebé tiene cierta predisposición a la misma obesidad en la infancia y en la edad adulta. Pepe. Sí. Este dato del 53% me lleva a una pregunta. ¿Es posible cuantificar cuántas enfermedades, cuántos enfermos menos tendría México si hubiera una buena atención perinatal? Porque hace poco se hizo una campaña de ácido fólico muy incisiva, dicen que tuvo muy buenos resultados y que eso contribuía mucho a mejorar la salud del feto en el vientre y luego del recién nacido. ¿Sí hay estadísticas sobre esto? No justamente podemos hablar de estadísticas de qué tanto podemos disminuir a futuro, porque tendríamos que hacer seguimientos a 30, 40 años para poder medir realmente el impacto y de eso se trata justamente la labor del instituto, de empezar a hacer estas cortes de seguimiento de mujeres con obesidad. De hecho, nosotros coordinamos esta corte de pacientes con obesidad y las vamos a seguir al menos durante los primeros 8 años para poder ver si ya a los 8 años se manifiestan algunos marcadores de síndrome metabólico que más adelante se van a transformar en diabetes, en hipertensión, enfermedad cardiovascular. Derivado de uno de los estudios que he tenido oportunidad de dirigir, hablando específicamente de una de las complicaciones más frecuentes de las pacientes con obesidad, podemos decir que una intervención con un buen tratamiento médico-nutricio y en algunos casos con tratamiento farmacológico, podemos prevenir el desarrollo de diabetes en el embarazo, que una mujer en población general que empieza el embarazo con obesidad es del 30%, podemos reducir esa incidencia a un 5 a 8% con una buena atención prenatal. Enrique, ¿me permites? Vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos. Claro. Gracias.
Muy bien, estamos aquí de vuelta hablando sobre la reunión anual del Instituto de Perinatología, y uno de sus temas centrales, como hemos estado escuchando, es el tema de la prevención. Bueno, te interrumpí hace un rato, pero sí. Gracias, Enrique. Te explicaba que un ejemplo del poder llevar un buen control prenatal a una paciente que empieza el embarazo con alto riesgo, como es la obesidad, con una buena intervención podemos disminuir una serie de complicaciones. Dentro de ellas, el ejemplo que vamos a estar presentando en esta reunión producto del desarrollo de investigación en el instituto, es que esa paciente obesa que tiene un riesgo 3 veces mayor que la población general de tener diabetes en el embarazo, hablemos de un 30%, con una buena intervención podemos disminuir ese riesgo a un 8%, un 5 a un 8%. Y esto va a impactar, nosotros estamos convencidos de ello, de que va a impactar también en esa programación fetal y que va a impactar en las futuras generaciones, disminuyendo esos riesgos tanto de obesidad como de diabetes a futuro. Pero el tema, ¿por qué va a reducir el riesgo de que sus hijos tengan obesidad? Una de las complicaciones de la paciente que empieza el embarazo con obesidad es que va a tener hijos con mayor peso. Es decir, el 15% de las mujeres que tiene, de los hijos de mujeres obesas, van a ser ya desde bebés, desde que nacen grandes. Un año antes de que se embarace, una mujer la intervienen, baja de peso, se pone una grapa en el estómago, imaginemos. Exactamente, sí. Y tiene un hijo y dices que entonces ese hijo va a tener menos propensión a la obesidad. A la obesidad. Pero es una cuestión cultural de costumbres. Al primer año, aunque su mamá se haya puesto una grapa y esté flaca, va a ver lo que comen en su casa, se va a acostumbrar a un ambiente y a una cultura nutricional y va a ser obeso. Claro, esto solo es una parte de esas acciones de prevención. Definitivamente no podemos tener con eso la solución a la obesidad, ¿no? Sino que interviene por un lado el control prenatal, pero interviene también la cuestión cultural. Efectivamente, te pongo el ejemplo del Istmo de Tehuantepec, donde el 80% de la población tiene sobrepeso u obesidad. 80%. Donde es cultural, ¿no? Si la persona es delgada, está mal. Algo está mal con ella. Entonces, ¿lo rechazan? Desde el punto de vista social se rechaza. Entonces, tienes toda la razón. Va acompañado. Una intervención por sí sola no va a impactar. Es que ser delgado, supongo que en esa zona es un símbolo de pobreza, supongo. Exactamente. Y ser obeso es símbolo de riqueza. No, y antes también se creía que estaba sobrepasado de peso, era sinónimo incluso hasta de salud. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Yo quisiera compartir una reflexión con ustedes en este sentido. En un país con tan altos niveles de pobreza y pobreza extrema, con embarazos juveniles, me parece que el reto del instituto pues, es mayúsculo, ¿no? Sobre todo en materia de prevención y calidad de vida. Y pensar también en las capacidades del instituto para tener réplicas a nivel, si no nacional, por lo menos regionales, porque si centralizamos estas políticas de intervención para la prevención de ciertas patologías en el desarrollo adulto, ¿qué tantos efectos puede tenerse en estos modelos de intervención de los que estás hablando, Enrique, en otras partes del país? Insisto, en estas condiciones de marginalidad. Sí, básicamente estamos convencidos de que son intervenciones fáciles de realizar. Y tiene que ver mucho con la cuestión cultural. O sea, nosotros para la intervención fundamental es cambios en el estilo de vida. Claro. Es cambiar, más que cambiar su dieta, es hacer una distribución equitativa en lo que consume. Desde el punto de vista de aplicación a nivel nacional, podría ser factible, esa intervención podría ser factible. El limitar la ganancia de peso de las pacientes que empiezan con sobrepeso o obesidad podría ser factible y aplicable en cualquier ámbito, llámese de zonas de alta marginalidad, porque básicamente lo que se requiere es una estrategia para llegar a la población. Y la estrategia que nosotros creemos es a través de los líderes comunitarios.
normalmente en las comunidades hay una mujer líder o varias mujeres líderes, que esa sería la vía, sería capacitar a esos líderes que se identifican en la comunidad para tratar de dar un giro a esta cuestión cultural, pero a través de esos líderes, que sería la forma más fácil de poder realizar una intervención, que básicamente es cambiar el consumo, por ejemplo, en ciertas culturas es el atole, es la bebida pues más común, ¿no? Y sabemos que el atole pues tiene altas concentraciones de carbohidratos. Si se pudiera cambiar y no quitarles el atole, pero disminuir la cantidad que consumen y combinarlo tal vez con agua o con otras fuentes de líquidos, podríamos de alguna forma modificar ese hábito, y eso va a repercutir en la ganancia de peso de esa mujer, y va a repercutir cuando ese niño nazca y sea alimentado con atole. Podemos decirle que es mejor la lactancia materna, podemos iniciar agua a tempranas edades, y eso va a dar un giro, pero definitivamente no solo depende de una intervención, sino que tienen que sumarse varias intervenciones desde el punto de vista social, económico, cultural, definitivamente. Enrique, justamente me parece que sí queda clara como la relación o la vinculación entre la salud física de la madre y que esté en condiciones mejores, ¿no? Digamos, de tener un hijo para que repercuta o disminuya los riesgos. Tú hablas de estas enfermedades, sobre todo las que son ahora incluso las más costosas, ¿no? Para el país, porque son las crónico-degenerativas, y la diabetes y la hipertensión y la obesidad y demás. Pero hay un tema que quisiera preguntarte si hay evidencia también de eso, porque lo que hemos visto, y tú me dirás los datos, es una incidencia también de mucha mayor afectación en la salud mental y sobre todo de los jóvenes, temas como depresión, temas como autismo. ¿Existe también alguna vinculación, quizá más con el estado anímico de las mamás, más que con el estado físico, que también nos lleve a una incidencia en este tipo de padecimientos? Sí, hay alguna evidencia del estrés materno y el efecto que pudiera tener el estrés de la madre sobre la programación fetal, y con la afección de algunos genes que se van a expresar para la cuestión del autismo o la depresión. Sí hay alguna evidencia de alteraciones que pudieran estar relacionadas con la afectación que produce el estrés materno. Puede ser por violencia, por intrafamiliar, sí, o por circunstancias, ¿no? Violencia en general. Violencia en general, podríamos decir. Sí, hay un estudio del Departamento de Psicología del Instituto donde se ha documentado algún tipo de violencia hasta en el 70% de las mujeres embarazadas que acuden al instituto. Claro. Y si esto lo trasladamos a la mujer adolescente, puede ser aún mayor, ¿no? Un 70-80% de la mujer adolescente sufre algún tipo de violencia y que le va a condicionar cierto grado de estrés. Desafortunadamente, probar esto en humanos es complicado. Los modelos que han demostrado esto se han copiado de ovejas y de primates, básicamente. Pero no vemos por qué no podría replicarse en el humano. Claro, como especies gregarias que son. Exactamente. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte. Regresamos en un momento. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta ya para nuestro tercer y último bloque. Estamos con el doctor Enrique Reyes, investigador del Instituto Nacional de Perinatología, a propósito de su asamblea anual y el tema de la prevención. Pepe. Sí. Para prefigurar los resultados, ¿qué porcentaje de los niños son atendidos antes del parto y los primeros años de vida en forma adecuada? Ese sería lo primero. Y lo segundo es en torno a lo que ha dado la Secretaría de Salud, que lo dicen inclusive en spots, que 25% de la población va a morir de diabetes. ¿Cuánto se puede prevenir esto? Sí.
De acuerdo a la encuesta nacional de salud de 2012, el 10% de la población tiene diabetes. Y dentro de las causas de mortalidad, aproximadamente un 25% va a fallecer por alguna complicación derivada de la diabetes, efectivamente. En este sentido, en nuestro país, lamentablemente, estamos apenas empezando a tratar de implementar ciertos programas de seguimiento y de prevención. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública en la cuestión escolar, pero realmente del momento del nacimiento a los 5 años, antes de ingresar a la cuestión escolarizada, hay muy poco o se ha hecho muy poco por prevención. Uno de los programas más fuertes y que impulsa el instituto es fomentar la lactancia materna, al menos durante los primeros 6 meses de vida o idealmente durante el primer año de vida. Desafortunadamente, en México solo estamos hablando de que un 25 a 30% de las mujeres brinda lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Se ha trabajado mucho y se sigue trabajando mucho, tanto en políticas de salud y en investigaciones del instituto, enfocados a fortalecer esa acción, ¿no? Hoy día se ha fortalecido también más el apego temprano de los recién nacidos a la mamá, el alojamiento conjunto temprano para favorecer ese vínculo y favorecer que se promocione más esta acción, que parece muy simple y muy sencilla, pero que es un reto hoy día lograr que por lo menos el 70% de las mujeres puedan lactar al menos 6 meses. Y esto, en estudios de la Organización Mundial de la Salud, ha demostrado que ha tenido un impacto en la disminución de enfermedades crónicas no transmisibles hasta de un 40-50% a largo plazo. Claro, fíjate esto que dices, me recuerdo en el primer bloque, respecto de la complejidad que implica un programa de intervención para darle calidad al periodo prenatal, que puede ir de los 3 meses previos al embarazo hasta los 2 años. Porque, por ejemplo, una mujer que trabaja, aquí en México solamente le dan 3 meses de atención materna, de incapacidad, exactamente es la palabra. Y hay otros países como Alemania en donde al papá y a la mamá les dan 1 año completo para que justamente fomenten la integración familiar. Entonces, esto tendría que ver con derechos laborales de la mujer, tendría que ver con unas políticas o programas de alimentación. Sí me parece que el enfoque es muy complejo, pero me parece que amerita el esfuerzo porque estamos hablando del futuro del país. Es decir, si una generación, de acuerdo a los estudios demográficos, se planea cada 30 años, es decir, lo que hagamos hoy se va a ver reflejado hasta dentro de 30 años, o lo que no hagamos hoy, de manera análoga. Entonces, en ese sentido, sí me parece que el reto, por lo menos planteárselo, es verdaderamente formidable. Sí, definitivamente. Es un reto bastante ambicioso y, como lo decía Luis Carlos, requiere de muchas otras intervenciones. Nosotros ya tenemos ese conocimiento derivado de algunos estudios, pero ahora el reto es poder implementarlo y que depende no solo de haber demostrado una intervención que va a disminuir considerablemente estas enfermedades crónicas, sino de todo el ámbito que rodea la cuestión familiar. Perdón, la atención perinatal también abarca las intervenciones que se pueden hacer antes del nacimiento, porque me parece que es una parte también, un campo, relativamente nuevo y que ha tenido avances asombrosos, es decir, intervenciones que se detectan desde antes de nacer y que se pueden realizar de manera intrauterina para corregir qué tipo de afecciones, por ejemplo. Sí, actualmente el instituto es pionero en adoptar ciertas intervenciones que han demostrado beneficios para disminuir complicaciones durante el embarazo. Hay un ultrasonido que se hace en pocas instituciones y que debería de hacerse en todo el país, que detecta la mayoría de riesgos que pudiera tener una mujer embarazada.
Es un ultrasonido que se hace en los primeros 3 meses, entre las 11 y las 13.6 semanas de gestación, que combinado con una prueba de sangre nos puede detectar si esa paciente tiene riesgo de desarrollar preeclampsia en el embarazo, si ese bebé tiene riesgo de ganar poco peso, si ese bebé tiene riesgo de nacer antes de tiempo, si ese bebé tiene riesgo de algún defecto cardíaco o de algún defecto de los cromosomas, algún defecto congénito. Te decía, desafortunadamente son contadas las instituciones donde se hace actualmente este tipo de ultrasonido. El instituto, dentro de otras de sus prioridades, es la formación de recursos humanos, y anualmente se forman entre 12 y 14 especialistas en medicina fetal que van capacitados para poder realizar este tipo de estudios. Y podríamos decir que esa sería la intervención primaria, que nos permita identificar riesgos, que nos permita establecer, por ejemplo, en el caso de preeclampsia, darle aspirina a esa mujer y con eso disminuir el riesgo un 50 a un 60%, ¿no? Para que no le dé. Nos permite dar, por ejemplo, progesterona para que esa mujer que tiene riesgo de que el bebé nazca antes de tiempo, que es otro de los problemas y retos, los prematuros, podamos disminuir hasta un 50% esa posibilidad de que esa mujer tenga un nacimiento prematuro. Darle aspirina para que ese bebé que tiene riesgo de tener peso bajo al nacimiento, que es otra de las complicaciones potenciales que nos van a llevar a complicaciones crónicas, a enfermedades crónicas a futuro, podamos disminuir hasta un 50% todos estos riesgos, ¿no? O identificar algunos bebés, por ejemplo, el caso de gemelos, que tienen ese riesgo de que los bebés fallezcan in útero por una comunicación anómala de los vasos de la placenta. Entonces nos permite identificar este tipo de bebés que más adelante, después de las 20 o entre las 20 y las 30 semanas, se pueden meter a un programa de cirugía fetal in útero, que fue pionero también el instituto y que actualmente se realiza ya en 3 instituciones a nivel nacional, donde dentro de la matriz de la mujer se puede realizar una cirugía para separar esas placentas de gemelos y poder evitar el daño de estos bebés, y darles una posibilidad de sobrevida mucho mayor que si no se hiciera ese tipo de cirugías. Por eso uno de los temas centrales de la reunión anual es justamente la prevención, ¿no? Que es básicamente en lo que se ha centrado, digamos, este momento. En intervenciones que se ha centrado. Nos queda un minuto. Bueno, nada más dinos brevemente, ¿cómo están los recursos de la investigación en este tema en México a nivel global? Bueno, sabemos que estamos limitados. ¿Y hay resistencias de la población para el tratamiento? Hablabas hace rato, por ejemplo, de los consumos, de la tole, hablabas de la lactancia y también lo que se da mucho, la cirugía, el parto por cirugía, ¿no? Sí, actualmente la cesárea por petición es algo que ha ido en aumento. ¿Es conveniente? No, definitivamente no es conveniente. Hay toda una polémica ahí, sí, ¿no? Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Ya te volvemos a invitar. Muchas gracias. Luis Carlos, Pepe, Verónica, muchas gracias. Gracias a usted y hasta la próxima Mesa Cuadrada.